Hola, mi reina, voy a contarte algo que nadie te ha dicho con esta claridad y quiero que te quedes hasta el final porque al cierre de este video te voy a revelar el secreto más poderoso que existe para que un hombre, cualquier hombre, no pueda sacarte de su cabeza. No es magia, no es brujería, es ciencia, es psicología y es algo que ya tienes dentro de ti, pero que quizás llevas años ignorando. Así que acomódate, respira hondo y bienvenida a esta conversación que puede cambiarlo todo. Pero antes de entrar en materia, necesito pedirte algo. Y este vídeo te habla si sientes que alguien finalmente te está diciendo en voz alta lo que pensabas en silencio. Dale like ahora mismo, suscríbete al canal y compártelo con esa amiga tuya, ya sabes cuál, que lleva meses quejándose de su pareja, pero sin moverse un milímetro, porque a veces el mejor regalo que podemos hacerle a alguien que amamos es ponerle delante un espejo que no mienta. Y una cosa más, antes de seguir, en los próximos minutos te voy a dar una herramienta concreta, práctica, que puedes usar esta noche, una sola cosa que si la aplicas hoy va a cambiar la dinámica con el hombre que tienes al lado o con el que quieres tener. Eso es lo que llamo una microganancia, mi reina, y te la mereces desde el primer minuto. Ahora sí, hablemos de meter cosas por donde no caben y ya sé lo que estás pensando y sí, en parte vamos a ir por ahí, pero no solo, porque cuando yo digo métela por donde no cabe, estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más subversivo y mucho más poderoso que lo que tu mente traviesa acaba de imaginar. Estoy hablando de meter tu presencia en espacios donde te dijeron que no cabías, meter tu voz donde te enseñaron a callarla, meter tu deseo en una relación que se había vuelto tibia, rutinaria, cómoda, hasta el aburrimiento. Estoy hablando de meterle fuego a una vida que alguien o tú misma decidió que ya estaba bien así. Porque a cierta edad, y yo sé que muchas de ustedes están en esa franja de los 45 para arriba, el mundo empieza a mandarte mensajes muy claros. Ya pasó tu mejor momento, ya no eres lo que eras. Conténtate con lo que tienes y yo vengo aquí con toda mi energía y con toda mi formación encima a decirte que eso es una mentira enorme, conveniente y muy bien estructurada para mantenerte quieta. El deseo no tiene fecha de vencimiento. El magnetismo no se va con la menopausia. La pasión no muere cuando los hijos se van de casa. Lo que muere, si tú lo permites, es la atención que le prestas a tu propio fuego interior. Y eso, mi amor, tiene solución hoy. Entonces vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de por qué los hombres se desconectan. Vamos a hablar de por qué tú te has desconectado de ti misma. Vamos a hablar del cuerpo como ese mapa sagrado que merece ser explorado y no ignorado. Vamos a hablar de neurociencia del deseo, que suena muy complicado, pero te lo voy a explicar de una manera que lo vas a entender mejor que muchos estudiantes de medicina que he tenido delante. Y vamos a hablar de poder, de ese poder real, profundo, magnético que tienes como mujer y que quizás llevas años sin ejercer. Y ahora te pregunto algo, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que eras irresistible? No cuando alguien te lo dijo, cuando tú lo sentiste por dentro. Ese calor en el pecho, esa seguridad en los pasos, esa sensación de que entras a un lugar y algo cambia en el ambiente. ¿Cuándo fue? Si tardas más de 3 segundos en responder, este video es para ti. Si tienes la respuesta inmediata, pero añades un pero ya no, este video también es para ti. Empecemos por el principio, por lo básico, por lo que nadie te enseñó en la escuela, ni tu mamá te explicó, ni ningún libro de autoayuda ha logrado decirte de manera que aterrizara de verdad el cerebro del hombre. Y aquí voy a meterme con ellos sin ningún remordimiento, que para eso tengo años de consulta y evidencia. De sobra, el cerebro del hombre está diseñado para responder a estímulos de novedad, de contraste y de misterio. No lo digo yo sola, lo dice la neurociencia. La dopamina, ese neurotransmisor del que tanto se habla últimamente, se libera con mayor intensidad ante lo desconocido, ante lo que no puede predecirse.
Y ahí está el primer problema de muchas relaciones largas, la predictibilidad. Cuando un hombre ya sabe exactamente cómo vas a reaccionar, qué vas a decir, a qué hora vas a estar de mal humor y cuándo vas a ceder, su cerebro deja de soltar dopamina en relación a ti. No porque seas aburrida, sino porque se ha adaptado. Eso se llama habituación neuronal y le pasa igual con el café de todos los días, con la música que escucha en loop y contigo. ¿Y qué hace la mayoría de las mujeres cuando siente que el hombre se ha desconectado? Intenta conectar más. Le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo mejorar? Y eso, mi reina, con todo el amor del mundo, es exactamente lo contrario de lo que activa la dopamina masculina, porque le estás dando más de lo predecible, más de lo esperado, más de lo mismo. Y el cerebro de él dice, registrado, archivado, sin novedad. ¿Qué es lo que sí funciona? El misterio controlado, la distancia calculada, la presencia magnética, que no persigue, sino que atrae. Y eso no es manipulación, que ya sé que alguien va a pensar eso. Eso es inteligencia emocional y comprensión de cómo funciona el ser humano. Ellos también lo hacen, por cierto. Cuando un hombre de repente se pone esquivo, misterioso, ocupado, y tú sientes ese jalón en el pecho que te hace pensar en él de manera obsesiva, eso no es coincidencia. Eso es dopamina activada por la incertidumbre. La diferencia es que ellos lo hacen a veces sin querer. Tú vas a aprenderlo a hacer con toda la intención del mundo. Ahora, antes de que sigas escuchándome, y por favor sigue escuchándome porque vamos a entrar en algo muy jugoso. En un momento quiero que hagas algo ahora mismo. Ve a la caja de comentarios y escribe una sola palabra, la primera palabra que te venga a la mente cuando piensas en tu vida amorosa o sexual en este momento. Una sola palabra, sin filtros, no te van a juzgar. Yo leo los comentarios personalmente y me encanta saber desde dónde están llegando a este canal. Además, esa palabra que escribas va a decirme mucho sobre lo que necesitas trabajar y a ti te va a decir mucho también. Si la miras con honestidad, bien, sigamos. Quiero hablarte del cuerpo, de tu cuerpo, no del cuerpo que ves en las revistas, ni del cuerpo que crees que tenías a los 30, de tu cuerpo ahora mismo, con sus cambios hormonales, con su historia inscrita en la piel, con sus cicatrices, con su sabiduría acumulada, porque hay algo que poca gente te dice y que yo defiendo con toda mi formación y mi experiencia. El cuerpo de una mujer de 45, 50, 55 años es infinitamente más erótico, más complejo y más capaz de placer que el cuerpo de una mujer de 20. Y no lo digo para hacerte sentir bien, lo digo porque es literalmente verdad desde una perspectiva fisiológica y psicológica. A los 20 años, el cerebro femenino en términos de sexualidad está todavía calibrándose, está aprendiendo que le gusta, pero desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de aprobación externa, las mujeres jóvenes en su mayoría tienen sexo pensando en cómo se ven, en qué piensa él, en si están haciendo bien las cosas. Eso es un bloqueo erótico enorme. El placer no puede existir plenamente en un cerebro que está monitoreando su propia actuación. A los 45, las mujeres que han trabajado su autoconocimiento, y eso es lo que tú estás empezando a hacer ahora mismo, solo por estar aquí ya no necesitan aprobación externa para sentir placer. Ya saben lo que quieren, ya tienen acceso a su cuerpo de una manera que el adolescente que fueron jamás tuvo. Y eso, mi amor, es un poder erótico inconmensurable. El problema no es el cuerpo, el problema es la historia que te han contado sobre el cuerpo, la historia de que ya pasaste tu mejor momento, la historia de que el deseo baja con los años y sí, la biología Obvio. cambia, los niveles hormonales cambian, pero la capacidad de deseo, de conexión, de erotismo profundo no disminuye con la edad. Lo que puede disminuir es la atención que tú le prestas y eso es reversible, eso tiene solución, eso es neuroplasticidad en acción. Hablemos de la neuroplasticidad un segundo porque esto me parece apasionante y creo que a ti también te va a parecer fascinante. El cerebro tiene la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales a cualquier edad. No importa si tienes 45 o 70 años. Cuando aprendes algo nuevo, cuando experimentas algo diferente, cuando te expones a un estímulo desconocido,
Tu cerebro literalmente forma nuevas rutas, nuevas autopistas de placer, nuevas posibilidades de respuesta. Eso significa que el deseo no solo no muere, sino que puede expandirse, profundizarse y sofisticarse con los años. Si tú lo permites, si tú lo cultivas, si tú decides que tu vida erótica y emocional no está archivada en el pasado, sino abierta hacia el futuro. Yo llevo más de 20 años trabajando con mujeres y con parejas y te puedo decir con absoluta certeza que las mujeres más apasionadas, más seguras y más satisfechas que he conocido no tenían 30 años, tenían 55, tenían 60. Eran mujeres que en algún punto de su vida decidieron que ellas no iban a pagarse, que iban a conocerse, que iban a reclamar lo suyo, que iban a meter su deseo en espacios donde les habían dicho que ya no cabía. Y eso me lleva a uno de los temas más importantes de los que quiero hablar hoy, el autoconocimiento como base de todo lo demás. Porque mucha gente cree que el trabajo en la vida amorosa y sexual empieza por el otro, por cambiar al otro, entender al otro, manejar al otro. Y yo entiendo esa lógica porque nos han enseñado desde chiquitas que nuestra felicidad depende de afuera, de que él esté bien, de que él esté contento, de que él nos elija. Pero la realidad neurológica, psicológica y terapéutica es que todo empieza contigo, sin excepción, sin atajos. Hay un concepto en psicología del apego que se llama apego seguro. El apego seguro es esa capacidad de relacionarse desde la abundancia en lugar del miedo, de amar sin depender, de desear sin desesperarse, de estar en una relación sin perder tu identidad dentro de ella. Las mujeres con apego seguro no persiguen, no suplican, no se achican y no lo hacen no porque sean frías o no les importe, sino porque tienen un centro propio tan sólido que no necesitan que el otro sea su única fuente de estabilidad emocional. ¿Y cómo se desarrolla el apego seguro? Se desarrolla exactamente con lo que estamos haciendo ahora. Conocerte, entender tus patrones, reconocer de dónde vienen tus miedos y tus reacciones, construir una relación contigo misma que sea honesta, compasiva y consistente. Pero espera, porque ahora viene algo que me parece fundamental y que muy pocas personas te van a decir con esta claridad. El apego seguro no es solo un estado interno, es una señal que los demás perciben. Y en particular los hombres lo perciben de manera visceral, aunque no sepan nombrarlo. Hay algo en una mujer que está enraizada en sí misma, que no necesita validación constante, que tiene su propio mundo interior rico y palpitante, que resulta magnéticamente irresistible para el cerebro masculino, no porque sea inalcanzable. Ese es el error que cometen muchos libros de seducción, sino porque proyecta una energía que activa algo muy primitivo en ellos, el desafío genuino. Un hombre que percibe que una mujer está completa sin él, que puede estar con él, pero no lo necesita para ser feliz, que tiene una vida interior propia y apasionante. Ese hombre entra en un estado de activación neurológica que es literalmente adictivo. Su sistema de recompensa se enciende, quiere estar cerca, quiere entender, quiere ser elegido por esa mujer que claramente tiene opciones, no porque ya esté jugando a los jueguitos, que eso es otra cosa, sino porque es genuinamente completa y es la diferencia. No es fingir que no te importa, es cultivarte tanto que realmente tengas un mundo que no depende de él. Es tan simple y tan profundo al mismo tiempo. Ahora, hablemos de algo que sé que muchas de ustedes tienen en la cabeza y que nadie dice en voz alta: la sexualidad en las relaciones largas. Ese elefante enorme que está sentado en el comedor de muchos matrimonios y uniones de años. Recuerdo cuando llegó a mi consulta una pareja de 53 y 57 años. Llevaban 22 años juntos, 2 hijos ya grandes, casa propia, trabajo estable, todo lo que en el papel se ve como una vida exitosa. Ella me dijo: con esa mirada de quien lleva tiempo aguantando algo, es que ya no siento nada. No es que me moleste él, es que es como si hubiera un vidrio entre los dos. Estamos, pero no estamos. Y él, cuando hablé con él por separado, me dijo algo que me quedó grabado. Yo siento que ella ya no me necesita,
y no sé si eso me molesta más de lo que me imagino. Ahí estaba todo. En esas dos frases estaba el diagnóstico completo. Ella había dejado de ser misterio para él. Él había dejado de sentirse necesario para ella. Y los dos habían cometido el error más común en las relaciones largas: confundir la comodidad con la conexión, la rutina con la seguridad, el silencio compartido con la intimidad real. La intimidad real, mi reina, requiere movimiento, requiere incomodidad, requiere que cada tanto los dos se encuentren desde un ángulo nuevo, porque la intimidad no es estar tan cerca que ya no puedas verte. La intimidad es la capacidad de encontrarte con el otro desde un lugar de presencia real, de curiosidad genuina, de deseo activo. Y ahora te pregunto algo importante. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu pareja algo que no fuera logístico? No, ¿qué quieres de comer? Ni pagaste el recibo del agua. Algo real, algo que te interesara saber porque te interesa a él, su mundo interior, sus miedos, sus sueños. Y si no tienes pareja, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una pregunta real a ti misma? No de la lista de pendientes, una pregunta de las que dan vértigo, porque ahí está el músculo, en la curiosidad, en la capacidad de asombrarte. Y ese músculo también se trabaja, también se ejercita, también se activa con práctica consciente. Bien, ahora entramos en territorio más íntimo y aquí quiero que te quedes muy presente porque lo que voy a decirte en los próximos minutos es una de las cosas más poderosas que puedo compartir contigo desde mi experiencia como sexóloga. El erotismo femenino tiene una característica que lo hace completamente diferente al masculino y que desafortunadamente la mayoría de los hombres, por falta de educación, no por maldad, no entienden. El erotismo femenino es contextual. Eso significa que para que una mujer se active sexualmente, el contexto tiene que estar preparado. El cerebro tiene que estar fuera de la lista de pendientes, fuera de las preocupaciones, fuera del modo gestión. El cuerpo tiene que sentirse seguro, deseado, en confianza. El erotismo masculino, en contraste, mucho más de botón, estímulo visual, estímulo táctil, respuesta. Así funcionan ellos en términos generales. No los estoy insultando, ojo, los estoy describiendo. Y de hecho, la simplicidad del sistema masculino de excitación es una de sus limitaciones más grandes, aunque ellos no lo saben. Porque mientras una mujer puede tener una experiencia erótica, profunda, compleja, emocional y transformadora, muchos hombres se quedan en la superficie toda su vida sexual sin darse cuenta de lo que se están perdiendo. Pero eso no es tu problema hoy. Tu problema hoy, si es que lo tienes, es que probablemente nadie te ha explicado con esta claridad que tú no estás rota, que no estás fría, que no tienes problemas de deseo. Lo que posiblemente tienes es un contexto que no está preparado para tu tipo de erotismo. Y eso, a diferencia de lo que te han hecho creer, no es tu falla. Es un problema de diseño del sistema y se puede rediseñar. ¿Cómo? Empezando por ti, por tu relación con tu propio cuerpo, por el permiso que te das o no te das de sentir placer, por las creencias que carga sobre lo que se supone que debes sentir o desear a tu edad, por el espacio mental que creas o no creas para que el deseo entre. El deseo no llega cuando estás en modo supervivencia. El deseo no llega cuando tu mente está procesando 22 cosas al mismo tiempo. El deseo no llega cuando llevas años sin hacerle el menor caso. El deseo llega cuando tú creas las condiciones para que llegue, cuando te permites estar en tu cuerpo, cuando te dedicas tiempo de calidad, no de culpa, no de lista de pendientes, sino tiempo real, presente, honesto, cuando decides que tu vida interior importa tanto como todo lo demás que atiendes. Y ahora quiero darte esa microganancia que te prometí al principio, ese algo concreto que puedes llevar contigo hoy mismo, esta noche, antes de dormir. Dedica exactamente 10 minutos a lo que yo llamo el ritual del mapeo. Acuéstate en silencio, sin teléfono, sin ruido de fondo. Cierra los ojos y con toda la conciencia que puedas empieza a recorrer tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza.
No para corregir nada, no para criticar nada, solo para sentir, para registrar, para estar presente en ese cuerpo que carga tu historia, tu fuerza, tu vida. Y mientras lo haces, di mentalmente o en voz baja, este es mi cuerpo, este cuerpo es sagrado, este cuerpo merece placer y atención. Suena simple, es que es simple, pero es transformador porque la mayoría de las mujeres que conozco viven completamente desconectadas de su cuerpo. Van por la vida de la cabeza para arriba, pensando, analizando, gestionando y olvidando que tienen un cuerpo que siente, que responde, que necesita presencia. Este ejercicio es el primer paso para reconectarte. Y cuando te reconectas contigo misma de esta manera, cuando empiezas a habitarte de verdad, algo cambia en tu energía que todos los que te rodean perciben, incluyendo él. Eso es lo que quiero que lleves de aquí esta noche. Y si lo haces, cuéntame en los comentarios cómo te fue. De verdad, quiero saber bien. Sigamos porque tengo mucho más que decirte. Quiero hablar de la comunicación de ese territorio minado donde muchas relaciones estallan, no porque no haya amor, sino porque nadie enseñó a nadie cómo hablar de lo que de verdad importa. Hay un dato que siempre causa revuelo cuando lo comparto en mis talleres. Los hombres en promedio usan menos palabras por día que las mujeres, no porque sean tontos ni porque no tengan nada que decir, sino porque sus cerebros procesan las emociones de manera diferente. Poderosos que tienes. Y eso también se aprende. Eso también se practica. Empieza con cosas pequeñas. Empieza por decir lo que sí quieres en lugar de solo lo que no quieres. Empieza por usar frases concretas en lugar de insinuaciones que el otro tiene que adivinar. Los hombres con todo el cariño del mundo hacia ellos son muy malos leyendo mentes. Nulísimos. Es una limitación que viene de fábrica y no tiene solución más que la comunicación directa. Una mujer que sabe lo que quiere y lo puede decir en voz alta, con claridad y sin disculparse, es una de las cosas más poderosas que existen sobre la faz de la tierra. No estoy exagerando. Esa mujer no ruega, no espera, no adivina, sabe. Y esa certeza interna se irradia hacia afuera de una manera que los demás perciben antes de que ella abra la boca. ¿Recuerdas cuando te dije al principio que tenía un secreto para revelarte al final? Bueno, ya me acerco. Pero antes necesito que tengamos esta conversación sobre algo que puede ser incómodo y que sin embargo es absolutamente necesario. El miedo que cargamos muchas mujeres en relación al deseo, al erotismo, a reclamar nuestro placer, un miedo que tiene capas y capas de historia, miedo al juicio, miedo a ser demasiado, miedo a lo que pase si empiezas a mostrarte sin las armaduras que llevas puestas desde quizás la adolescencia. Porque hay una paradoja hermosa y dolorosa en esto. La armadura que nos pusimos para protegernos también nos impide ser vistas. La distancia emocional que mantenemos para no ser lastimadas también nos impide conectar de verdad. El control con el que manejamos nuestras emociones también apaga el fuego que los demás sienten en nosotras. Y no estoy diciendo que debas derrumbar todas tus paredes de un día para otro. Eso no sería honesto ni responsable de mi parte. Estoy diciendo que hay una diferencia entre ser vulnerable, que es una elección, un regalo que das conscientemente, y estar expuesta, que es estar sin recursos ni herramientas. La vulnerabilidad desde la fortaleza es el acto más erótico y más magnético que puedo imaginar. Una mujer que puede mostrarse sin miedo a desmoronarse, que puede decir te necesito desde la abundancia y no desde el pánico, que puede entregarse en la intimidad sin perder su centro. Eso, mi amor, es irresistible. Y no solo para los hombres, para cualquier persona que tenga el privilegio de estar cerca de ti. Pero llegamos a otro punto importante que quiero que reflexiones conmigo. ¿Qué estás haciendo para cultivar tu mundo interior? Porque el magnetismo que proyectas no viene de la nada, viene de lo que tienes dentro. Y si por dentro hay vacío, agotamiento, resentimiento no procesado o simplemente años de no haberte prestado atención, eso también se nota, también se percibe. Y por mucha técnica de seducción que aprendas, si no
hay nada vibrante dentro, la técnica cae sola. ¿Qué te apasiona? No qué le apasiona a tu pareja, ni qué le parece a tu familia que deberías hacer, ni qué se supone que deberías disfrutar a tu edad. Tú, ¿qué cosas hacen que el tiempo pase volando? ¿Qué te da energía en lugar de quitártela? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías, sin que tuviera que ser útil, ni productivo, ni beneficioso para alguien más? Porque una mujer con vida propia, con intereses propios, con pasiones que la enciendan, es una mujer que tiene algo que dar que va más allá de sus roles, y eso la hace interesante, no solo para los hombres, la hace interesante para ella misma. Y eso cambia todo. Te digo algo que comprobé durante años en consulta con parejas. Cuando una mujer empieza a desarrollar su vida interior, cuando se inscribe en ese taller que lleva años posponiendo, cuando retoma ese hobby que dejó cuando llegaron los hijos, cuando empieza a viajar sola o con amigas, cuando lee lo que le interesa y no lo que debería leer. La dinámica de su relación de pareja cambia de manera casi automática. No porque ella haya hecho ningún movimiento estratégico hacia él, sino porque ella ha cambiado, porque ahora hay algo nuevo, algo desconocido, algo que él no puede predecir del todo, y eso reactiva la dopamina de él como si acabaran de conocerse. Ahora, permíteme ser honesta sobre algo que probablemente va a resonar con algunas de ustedes de manera incómoda. Hay mujeres que llevan años en relaciones donde no son vistas, no son escuchadas, no son deseadas, y se han convencido de que eso es lo normal, que así son las relaciones largas, que así son los hombres, que el problema es de ellas porque algo les falta, y yo estoy aquí para decirle eso no es una verdad universal. Eso es lo que le pasa a una relación cuando ninguno de los dos pone atención, cuando la comodidad reemplaza la curiosidad, cuando los dos se han olvidado de que eligieron estar juntos y empezaron a tratarse como un mueble del apartamento. Y también quiero decirte esto porque creo que es importante, no toda relación tiene solución, no todo vínculo merece ser rescatado. Hay relaciones que fueron buenas y ya cumplieron su ciclo, hay relaciones que nunca fueron lo que deberían haber sido. Y quedarte en algo que ya no te nutre, que ya no te desafía, que ya no te hace sentir viva, no es lealtad, es miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la soledad, miedo a empezar de nuevo. Y ese miedo, mi reina, no te lo voy a validar, te lo voy a invitar a mirar de frente. Pero eso es otra conversación. Hoy estamos hablando de las que quieren conectar, reconectar, encender o mantener vivo algo que tiene potencial. De las que sienten que hay algo ahí que vale la pena, que necesita atención y energía, pero que no saben por dónde empezar. Y por eso quiero hablar de los rituales de conexión y de erotismo en la vida cotidiana, porque mucha gente espera a las vacaciones, al aniversario, al momento especial para encender la llama, y entre tanto el fuego se va apagando lentamente con la cotidianidad. El erotismo no vive solo en la cama. El erotismo vive en la manera en que te miras en el espejo por la mañana, en la manera en que te vistes aunque no vayas a ningún lado especial, en el tono de tu voz cuando lo llamas por teléfono, en la mirada que le lanzas cuando está hablando con alguien en una reunión y de repente lo encuentras atractivo aunque llevan 10 años juntos, en la manera en que cuidas tu espacio personal, tu olor, tu presencia. El erotismo es una energía que se cultiva todo el tiempo, no solo cuando las circunstancias son perfectas. Y las mujeres que entienden eso, que viven con esa conciencia erótica de su propia presencia, son mujeres que nunca pierden su magnetismo, porque ese magnetismo no es función de la edad, ni del peso, ni del estado civil, es función de la atención que le ponen a su fuego interior. Déjame preguntarte algo que me parece clave para lo que viene a continuación. ¿Cómo te describes a ti misma cuando nadie te está escuchando? ¿Qué palabras usas
para hablar de tu cuerpo, de tu deseo, de tu vida erótica, porque hay mujeres que en privado, en sus pensamientos más íntimos, se dicen cosas que no le dirían ni a su peor enemiga. Estoy gorda, ya estoy vieja. ¿Quién me va a querer a mí ahora? ¿Para qué? Si ya no siento nada. Esos mensajes que te mandas a ti misma, esas historias que te cuentas en silencio, son la programación con la que funciona todo lo demás. Y si la programación está llena de limitación, de vergüenza, de resignación, ninguna técnica de seducción del mundo va a poder con eso. La transformación empieza en el lenguaje interior, empieza por la historia que te cuentas sobre ti misma. Y eso no es autoengaño, no es ponerse una careta positiva encima del dolor. Es trabajo real, honesto, a veces duro, de ir cambiando esa narrativa interna con evidencia real, con acciones reales, con decisiones reales. Cada vez que cuidas tu cuerpo porque lo amas y no porque lo odias. Cada vez que te pones algo que te hace sentir bien porque tú te lo mereces. Cada vez que dices no a algo que te drena para decir sí a algo que te nutre. Cada vez que te permites desear y sentir y existir en toda tu complejidad femenina sin pedir perdón por eso, cada una de esas acciones es un mensaje que le mandas a tu sistema nervioso, a tu cerebro, a tu cuerpo. Soy alguien que merece placer y atención. Y con el tiempo, con la consistencia, ese mensaje se convierte en creencia. Y cuando se convierte en creencia, se convierte en realidad vivida. Ahora, me parece que es buen momento para hablar de algo que recibo en consulta con mucha frecuencia y que sé que está en la mente de muchas de ustedes, aunque quizás no lo hayan dicho en voz alta. El tema de la competencia, el tema de sentir que los hombres o el hombre específico que te importa prefiere algo o alguien más joven, esa comparación dolorosa, ese miedo de fondo que dice, ¿cómo voy a competir con eso? Y yo quiero responder esto con toda la contundencia de la que soy capaz. No tienes que competir. Nunca has tenido que competir, porque lo que tú ofreces es incomparable con lo que ofrece alguien de 20 años. No es mejor ni peor, es diferente. Es otra dimensión. Es la profundidad frente a la novedad. Es la sabiduría frente a la frescura. Es la capacidad de presencia real frente a la incertidumbre juvenil. Claro que hay hombres que persiguen la novedad juvenil. Esos hombres tienen sus propias inseguridades que resolver y generalmente están huyendo de algo. Y esos hombres, mi amor, no son tu mercado. No porque no los merezcas, sino porque tú mereces algo que ellos no pueden darte. El hombre que está a tu altura, y sí, ese hombre existe, hay más de uno, es el hombre que valora la profundidad, la honestidad, la energía de alguien que se conoce a sí misma. El hombre que ha vivido suficiente para saber la diferencia entre lo superficial y lo real. Y ese hombre cuando se encuentra con una mujer de 50 años que vibra con su propia vida, que tiene seguridad en sí misma, que sabe lo que quiere, que puede mirarlo a los ojos sin parpadear, ese hombre queda completamente desarmado. De la mejor manera posible. Hay un dato que me parece revelador y que quiero compartir contigo. En los estudios sobre atractivo en adultos mayores, y sí se estudia eso, y está muy bien que se estudie el elemento que los hombres maduros identifican como más atractivo en una mujer de su edad, no es la juventud, ni el peso, ni ningún otro atributo físico. Es la vitalidad, la energía, la sensación de que esa mujer está viva de verdad, que tiene cosas que decir, que su presencia llena el espacio. Vitalidad, no juventud, no perfección, vitalidad. Y la vitalidad, a diferencia de la edad, sí está en tus manos. Sí puedes cultivarla, sí puedes elegirla todos los días. Bien, quiero hacer una pausa estratégica aquí para algo que me importa mucho. Si llevas escuchándome un buen rato ya, hay algo que me gustaría que hicieras. Busca a esa amiga tuya que llevas meses pensando que necesita escuchar algo como esto y compártele el video, ahora mismo, sin esperar.
Porque hay mujeres que están solas con estas preguntas, que sienten que algo no está bien, pero no tienen a nadie con quien hablarlo sin ser juzgadas. Y quizás este video sea para ella lo que tú sientes que está haciendo para ti. Sé generosa con eso, comparte. Y ahora, porque siento que ya estamos en suficiente confianza para ir a lo más profundo, quiero hablar de algo que yo llamo el lenguaje del cuerpo erótico. Y no me refiero solo a los gestos o al lenguaje corporal en el sentido superficial, me refiero a esa comunicación subterránea, vibracional que sucede entre cuerpos antes de que haya una sola palabra. Porque hay una dimensión de la atracción y del erotismo que va más allá de lo que podemos racionalizar, que tiene que ver con el olfato, con los bioquímicos que secretamos, con la manera en que ocupamos el espacio, con nuestra respiración, con la calidad de nuestra presencia. Y esta dimensión no se puede fingir, solo puede vivirse desde adentro. Cuando una mujer está verdaderamente presente en su cuerpo, cuando no está pensando en la lista del súper mientras te abraza, cuando su mirada no está en el teléfono mientras está contigo, cuando su presencia es completa y genuina. Eso es palpable, eso se siente. Y eso activa en el otro algo muy primitivo, muy poderoso, que los científicos llaman resonancia límbica. Los sistemas límbicos de dos personas, esa parte del cerebro que procesa las emociones y las conexiones, empiezan a sincronizarse cuando hay presencia real entre las dos. Eso es lo que siente la gente cuando dice que alguien tiene algo. Ese algo es presencia, es encarnación, es la capacidad de estar ahí de verdad, no a medias. Y eso, como todo lo que hemos hablado, se entrena, se cultiva, se desarrolla a través de la práctica de volver al cuerpo, de salir de la mente gestora y entrar en la mente sensorial. Y aquí hay una conexión directa con todo lo que hemos estado hablando. Cuando practicas el mapeo corporal que te enseñé antes, Obvio. cuando empiezas a hacer las cosas más despacio, con más atención a lo sensorial, cuando te permites saborear la comida en lugar de tragarla mirando la pantalla, cuando te duchas con conciencia del agua en la piel en lugar de en modo automático, cuando empiezas a habitar tu vida en lugar de administrarla, todo eso construye presencia y esa presencia con el tiempo se convierte en ese algo que hace que la gente gire la cabeza cuando entras. Ahora, hablemos de otro tema que sé que está en la mente de muchas, el tema de la menopausia y la sexualidad. Porque hay una narrativa cultural muy dañina que dice que la menopausia es el fin de la vida sexual femenina. Y eso es tan falso, tan absurdo, tan conveniente para mantener a las mujeres mayores en una posición de invisibilidad, que cada vez que lo escucho me da una mezcla de risa y de indignación. La menopausia sí trae cambios, no voy a mentirte sobre eso. Los niveles de estrógenos y progesterona cambian y eso puede afectar la lubricación, la sensibilidad, el deseo. Eso es real y merece atención médica y cuidado. Lo que no es real es que eso signifique el fin de tu vida erótica, en absoluto. De hecho, hay algo que la mayoría de las mujeres no sabe. Después de la menopausia, el cerebro libera menos cortisol, la hormona del estrés, en respuesta a los conflictos relacionales. Eso significa que las mujeres posmenopáusicas tienen en teoría una mayor capacidad para la calma emocional, para la perspectiva, para no enredarse en los dramas de la misma manera que antes. Eso no es un defecto. Eso es una ventaja enorme. Y además, muchas mujeres reportan, y esto lo veo constantemente en mi práctica, que después de la menopausia su vida sexual mejora. No en términos de frecuencia necesariamente, sino en términos de calidad, en profundidad, en la capacidad de estar presente, en la liberación de la preocupación por el embarazo, en el conocimiento de su cuerpo que han ido acumulando, en la seguridad de saber lo que quieren y poder pedirlo. Lo que cambia después de la menopausia no es tu capacidad de placer.
Lo que cambia es que si antes podías funcionar en piloto automático, ahora el cuerpo te pide más atención, más cuidado, más conciencia, y eso, lejos de ser un problema, es una invitación a relacionarte con tu sexualidad de una manera más adulta, más sofisticada, más tuya. Eso requiere hablar con un médico si hay síntomas que afectan tu calidad de vida. Requiere informarte, requiere explorar opciones, requiere sobre todo no resignarte con la excusa de es que ya tengo esta edad, porque esa excusa tiene fecha de caducidad y tú ya llegaste a ella. Voy a compartir algo un poco más personal ahora. No mis historias privadas que las tengo y las guardo, sino algo de lo que he aprendido a lo largo de años de trabajo en esto. He acompañado a cientos, probablemente miles de mujeres en diferentes etapas de sus vidas y sus relaciones. Y lo que he visto con una consistencia que ya no me sorprende, pero sí me sigue emocionando, es que el cambio más profundo en la vida de una mujer no viene de un hombre, viene de ella misma. El momento en que una mujer decide que su bienestar importa tanto como el de los demás, el momento en que para de buscar permiso para ser quien es, el momento en que empieza a tratarse con la misma generosidad que le daría a una amiga querida, el momento en que deja de disculparse por existir, por tomar espacio, por tener necesidades, por desear, ese momento es el punto de inflexión y desde ese momento todo lo demás cambia. Las relaciones cambian, la energía cambia, lo que atrae y lo que rechaza cambia, lo que tolera y lo que no tolera cambia. Y la cosa más hermosa de todo esto es que no tienes que esperar a que él cambie. No tienes que esperar a que la situación sea perfecta. No tienes que esperar a que alguien te dé permiso. Puedes empezar ahora mismo con lo que tienes, desde dónde estás, con el cuerpo que tienes hoy, con la historia que cargas, con las cicatrices y los sueños y los miedos y el fuego que llevas dentro. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental para el erotismo maduro y que muy pocos discuten con la profundidad que merece, el placer como práctica espiritual. Y ya sé que para algunas eso puede sonar raro, quizás les suena a New Age o a excusa para hacer lo que quieran, pero escúchame. En muchas tradiciones antiguas, el placer femenino era considerado sagrado. Las culturas precolombinas de México y Colombia tenían diosas de la fertilidad, del amor, de la sensualidad. La energía sexual femenina era vista como una fuerza creativa del universo, no como algo sucio o vergonzoso que debía ocultarse. Esa visión fue sistemáticamente borrada, reemplazada por narrativas de vergüenza y control, y las consecuencias de esa sustitución las seguimos cargando. Recuperar la dimensión sagrada del propio cuerpo y del propio placer no es un lujo espiritual, es una necesidad psicológica y relacional. Porque cuando tratas tu cuerpo como un templo y no como un objeto, cuando tratas el placer como una fuente de vida y no como una debilidad, cuando tratas tu sexualidad como una parte integral y sagrada de tu humanidad, todo cambia. La vergüenza no puede vivir en ese espacio. El miedo al juicio no puede vivir ahí. La resignación no puede vivir ahí. Y de esa transformación interna nace el magnetismo externo, no al revés, nunca al revés. ¿Cómo se traduce eso en lo práctico? Se traduce en dejar de esperar a que alguien más te diga que eres deseable para creerlo. Se traduce en cuidarte, no para cumplir un estándar externo, sino porque tu cuerpo merece ese cuidado. Se traduce en permitirte el placer en todas sus formas, el placer de comer algo rico, de escuchar música que te mueve, de tener una conversación que te estimule, de sentir el sol en la cara sin estar pensando en lo que tienes que hacer después. Se traduce en tratar cada experiencia sensorial como una oportunidad de estar viva de verdad. Y todo eso alimenta el erotismo.
Todo eso alimenta el magnetismo, todo eso construye la mujer que cuando entra a un lugar hace que el ambiente cambie. Bien, ya vamos llegando al tramo final de esta conversación y prometí un secreto que llevo guardando para el final y lo cumplo. Pero antes, porque me conozco y sé que cuando algo resuena hay que anclarlo, quiero que hagas algo ahora mismo. Si este video te está dando algo, si sientes que alguna de estas palabras ha tocado algo verdadero en ti, dale like y suscríbete al canal. No por mí, bueno, un poco por mí, pero sobre todo porque esa pequeña acción es una manera de decirte a ti misma, esto me importa, yo me importo, y eso tiene más peso del que parece. Ahora sí, el secreto el secreto más poderoso para que un hombre no pueda sacarte de su cabeza. Y esto aplica tanto si tienes pareja como si estás buscando una, tanto si llevas 20 años con alguien como si estás empezando. No es una técnica de seducción, no es una frase mágica, no es ponerte ropa de cierto color ni usar cierto perfume, no es hacer el amor de determinada manera. El secreto es este: conviértete en alguien que no puede imaginarse a sí misma siendo menos de lo que es. Eso es todo. Y al mismo tiempo, eso lo es todo. Una mujer que tiene claridad sobre su propio valor, que no negocia su dignidad, que sabe lo que aporta y no pide disculpas por ello, que tiene límites claros no como castigo, sino como expresión de su autorrespeto, que puede recibir tanto como da, que puede estar sola sin deshacerse, que puede estar en pareja sin perderse. Esa mujer no se olvida, esa mujer no se reemplaza fácilmente. Esa mujer es la que los hombres recuerdan aunque hayan pasado años, no por lo que hizo en la cama, aunque si lo hizo bien, también ayuda, sino por cómo la hizo sentir a él, por la seguridad que proyectaba, por el mundo que habitaba, por la persona que era. Los hombres no se obsesionan con las mujeres que los necesitan más, se obsesionan con las mujeres que los eligen. Hay una diferencia abismal. Necesitar es urgencia, dependencia, miedo. Elegir es poder, claridad, libertad. Cuando un hombre siente que fue elegido por una mujer que no lo necesitaba pero lo quiso, eso activa algo en él que no tiene fin, porque sabe que esa elección es real, que no está ahí por miedo, ni por costumbre, ni por comodidad, está ahí porque quiere estar. Y eso es lo más valioso que puede recibir. Y para elegir desde ese lugar, desde la libertad y no desde el miedo, tienes que ser alguien que está bien sola. No perfectamente feliz todo el tiempo, eso no existe, pero fundamentalmente bien. Enraizada, viva, activa, con recursos propios, con un mundo interior que no depende de él para tener valor. Y eso, una vez más, empieza contigo, con el trabajo que estamos hablando hoy, con el mapeo de tu cuerpo, con la conversación que tienes contigo misma antes de dormirte, con las decisiones cotidianas de tratarte con el amor y la atención que mereces, con la valentía de decir lo que quieres y pedir lo que necesitas, con la honestidad de reconocer dónde estás y la claridad de hacia dónde quieres ir. El deseo no expira con la edad, el magnetismo no tiene fecha de vencimiento, tu cuerpo no es un problema a resolver. Eres un universo entero, mi reina, con toda la historia y la fuerza y el fuego de cada año vivido. Y ese universo merece ser explorado, habitado, celebrado. Hoy, no cuando bajes 10 kilos, no cuando los hijos estén más grandes, no cuando la situación sea más estable. Hoy, con lo que eres hoy, desde donde estás hoy. Y eso no es un mensaje de autoayuda barata, es la conclusión de años de trabajo clínico, de miles de horas de escucha, de innumerables conversaciones con mujeres que en algún momento decidieron que no iban a pagarse y que esa decisión lo cambió todo. Tú eres la próxima en tomar esa decisión. Y si este video te ayudó, aunque sea 1 centímetro en esa dirección, todo valió la pena. Ahora te pido algo muy concreto. En los comentarios escríbeme una cosa, una sola.
Algo que hayas escuchado hoy y que te haya resonado de manera especial. Algo que se haya quedado contigo. Quiero saber qué fue. Lo leo. Respondo, estoy aquí. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, a alguien que está luchando con su autoestima, con su vida amorosa, con esa sensación de que su mejor momento quedó atrás, comparte este video con ella. Ahora mismo, no mañana, ahora. Porque a veces las palabras correctas en el momento correcto pueden cambiarle la vida a alguien. Y tú puedes ser la persona que hizo eso por ella hoy. Cuídate mucho, cuídate bien. Que ese cuidado sea la primera declaración de amor que te haces todos los días. Nos vemos en el próximo video.